Se llenó Jesús de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios, a los inteligentes, y las has revelado a los pequeños. Y Padre, pues así te ha parecido mejor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 21 al 24. Dichosas aquellas personas que puedan ver lo que los demás no pueden ver. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 1 de diciembre, año 2020. Ubicados en ese capítulo 10, verso 21 del Evangelio según San Lucas, iniciamos el primer día del mes de diciembre y con este primer día nos preparamos y disponemos para la celebración del nacimiento de Jesús de Nazaret en la famosa novena de aguinaldos de la novena de preparación para el nacimiento de Cristo. ¿Qué recomienda la Iglesia Católica en estos días que nos preparamos para el nacimiento del Hijo de Dios? Lo primero que recomienda la Iglesia Católica es meditar sobre la fe y la humildad de la Santísima Virgen María. Una ocasión muy importante para meditar en estos días. Por ejemplo, evitar caer en el consumismo, que es el tiempo navideño. Todo este tiempo donde la sociedad de consumo atrapa a tantas personas, compran tantas cosas innecesarias o malgastan el dinero innecesariamente. La Iglesia Católica recomienda evitar caer en el consumismo. Lo tercero, que toda la familia organice el pesebre en su casa para que los niños aprendan el sentido de Dios en el hogar, a cantarle a Dios, a amar a Dios, a conocer la historia de Dios, a vivir esa historia tan bella del nacimiento de Jesús de Nazaret. Lo cuarto, orar en familia con la novena de Navidad, aprovechar esa novena del 16 al 24 para entrar en oración. Quinto, aprovechar la Santa Biblia, todas las lecturas de hoy, 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre, hay suficiente tiempo para entender que la palabra de Dios nos invita al cambio de persona, a cambiar nuestra manera de ser y empezar un año muy diferente. Y por último, no olvidemos la corona de Adviento. Preparar las posadas, como es una costumbre muy de los hogares, preparar esas posadas para hacer las diferentes visitas y la corona de Adviento. El Evangelio de hoy nos pone frente a una realidad. Podemos pensar por qué será que Jesucristo le da gracias a su Padre Celestial porque le reveló lo grande, lo maravilloso a los humildes, a los sencillos, a los obreros, a los trabajadores. Nos vamos a formular esa pregunta. Jesús llama pequeños. ¿Y quiénes son los pequeños? Pues son los 72 discípulos que empezaron ya a circular anunciando la palabra de Dios, que regresan de la misión. Son campesinos, madres de familia, jovencitos, personas casadas, solteras, personas de edad. Entonces Jesús se siente tan emocionado con ellos que le da gracias a su Padre porque empezó una misión con alguien que no es doctor en Biblia ni habla 20 idiomas, sino que es doctor en la humildad y en la sencillez. Yo creo que debería existir ese doctorado y debería existir esa maestría o esa especialización. Necesita usted ser humilde y sencilla de corazón, haga su buena maestría. Aquí está el maestro dándole gracias a Dios. Te doy gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque enseñaste estas cosas a los humildes, a los sencillos y las escondiste a la gente que son doctores. Ellos son personas sencillas y no tienen mucho estudio. Entonces las personas que quieran entenderse con Dios, la mejor posición es entenderse con los sencillos y con los humildes de corazón.
El catecismo de la Iglesia Católica nos regala un modelo perfectísimo de alguien que es grande, maravilloso, que se llama Hijo de Dios, el Hijo de José y de María, que se llama el Mesías, el anunciado por el profeta Isaías desde el año 600 antes de su nacimiento, y ese se llama Jesús de Nazaret. Basta darse una vuelta muy pequeña por dos números claves del catecismo, el 520 y el 521. En el número 521, Catecismo de la Iglesia Católica, ahí hay un buen modelo de quién es doctor en las cosas de Dios. Jesús de Nazaret, ese es el modelo. Y ese es un buen doctor. ¿Por qué es un buen doctor? Porque esa es la persona perfecta. Es la persona que nos invita a ser los discípulos de Él, a seguirlo con su anonadamiento, es decir, Él es el más humilde de todos los doctores, porque es un ejemplo a imitar, porque es una persona de oración que atrae a los demás a la oración, porque es una persona que demostró la pobreza, llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones, la pobreza. Ahí tenemos 3, 4, 5 cualidades de esa eminencia de doctor que se llama Jesús de Nazaret, un verdadero doctor, un maestro, un doctorado en la materia de ser humilde, sencillo, ejemplo para imitar, hombre de oración. El numeral 521 de ese catecismo de la Iglesia Católica nos pone en esa consonancia de que todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Y así lo decía la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, un concilio ecuménico de la década del 60, y hay un documento allá en ese concilio que se llama la Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas del pueblo de Dios, y en ese numeral 22, el Hijo de Dios con su encarnación se une en cierta manera a toda persona. Bien elegante la definición del Concilio Vaticano II. El Papa Francisco afirma que Dios ha revelado y ocultado su propio reino. Como que el Papa se imagina que Dios tiene reservado su reino ¿para quién? Para los pobres y para los sencillos de corazón. Ha escondido todo aquellos que están demasiado llenos de sí. El Papa es muy expresivo porque es un Papa latinoamericano y los que somos latinoamericanos somos muy expresivos en la manera de decir las cosas. El Papa dice, a los que están muy llenos de sí, como que no les interesa mucho el reino de Dios. En cambio, los pequeños, que son los humildes, los sencillos, los pobres, los marginados, dice el Papa, los que no tienen voz, los que están cansados, los que están oprimidos, a los que Jesús le llama en el Evangelio, son los benditos. Venid benditos de mi Padre, dice el Evangelio. Le llama benditos, le llama el Maestro. Entonces se puede afirmar fácilmente que en María, en José, en los pescadores de Galilea, en los discípulos. Bien interesante el Papa Francisco que nos regala esa idea para él. Los pequeños y los humildes son los benditos de Dios. Y así terminamos nuestra reflexión con una frase que para esta preparación del nacimiento de Cristo se me ocurrió este año. Colocar una frasecita entre el 1 de diciembre y el 16 de diciembre, antes de que inicie la novena de aguinaldos, una frasecita que podamos pensar allá en el hogar en familia. La frase para hoy 1 de diciembre, ¿cuál es? Dichosas las personas que pueden ver lo que los demás pueden ver. Pensar en esa posibilidad. ¿Cuál clase de persona será más feliz y será más dichosa que ve lo que los demás no pueden ver? ¿Qué será lo que no pueden ver los orgullosos, los prepotentes, los que están sobrados, los que creen que ya se la saben todas, que será lo que ellos no alcanzan a ver? ¿Y qué será lo que pueden ver los humildes, los sencillos? Terminemos repitiendo esa palabrita. Dichosas las personas que pueden ver lo que los demás no ven. Salud, paz y bendición.
Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,